institución que nos motiva a conocer nuestra libertad, pero acatar el compromiso que tiene esa libertad. El ambiente que se vive en la UNLA es un ambiente muy respetuoso, muy integral, inclusivo y muy sano. De alguna forma te sientes incluido por todas las personas. Creo que lo que más me gusta de la universidad son las personas a las que he conocido a lo largo de toda la licenciatura y que pertenecen a las diferentes licenciaturas que tiene la universidad, y que eso permite pues este ejercicio de multidisciplina e incluso de interculturalidad. Te inculca mucho como estudiante esa noción del éxito, de alcanzar la superación personal y colectiva, y te impulsa para salir de tu zona de confort. Desde que entras al campus te quedas impresionado, ¿no? Porque pues el campus es muy amigable. Está lleno de áreas verdes en donde podemos relajarnos en los periodos entre clases. Para mí no hay ninguna escuela, al menos aquí en Michoacán, que haya crecido de la manera en la que la UNLA lo ha hecho. No se centraron solo en crecer aquí en Manantiales, sino que inclusive crearon el espacio UNLA en Altozano. Se centraron mucho en sus estudiantes y en sus necesidades. Con gusto de saludarles, soy la contadora María Teresa Montaño y en los siguientes minutos vamos a hablar de lo que es la información financiera y su importancia, enfocándonos en 3 profesiones de las que utilizan primordialmente a la información financiera. Vamos a enfocarnos en el uso que le dan los contadores, los administradores, los abogados a esta herramienta fundamental que es la contaduría pública. La contabilidad como materia que tiene como objetivo emitir información financiera. Y vamos a comenzar hablando un poco del entorno de los negocios en la actualidad. Los negocios hoy día viven en un mundo globalizado, con información que fluye con una velocidad que hace décadas hubiéramos pensado que era imposible. La competencia ya no es solamente en los negocios con el local del vecino, en mi región, sino que ahora, gracias a la expansión del Internet, se compite con cualquier entidad de cualquier parte del mundo. Eso obliga a las entidades, a las organizaciones, a las empresas a tomar decisiones con una agilidad mucho mayor, nos obliga a tomar decisiones más precisas y para ello tienen la contabilidad como una herramienta fundamental. Se presenta un gran reto en esta competencia. Hoy que la pandemia nos ha acercado más a la compra y venta de artículos por Internet, hemos encontrado que un consumidor en su búsqueda encuentra productos en cualquier parte del mundo. Eso nos obliga entonces a competir en precio, en calidad, en servicio, y las decisiones que tienen que tomar los empresarios de cualquier tipo de organización se vuelven mucho más aceleradas y con una necesidad de información verídica, oportuna, mucho más certera, cada vez con mucha más necesidad. Las decisiones que toman las entidades tienen mucho que ver con estas cuestiones de sus clientes, de lo que buscan los accionistas para saber de su rentabilidad, si van a tomar decisiones respecto a invertir en una entidad, en otra, comprar acciones otra vez de las plataformas de Internet de una empresa, o retiran su dinero de esa empresa y se van a invertir a otra, y todo esto lo hacen tomando indicadores cuantitativos. La contabilidad tiene esa cualidad de convertir en indicadores numéricos la información que puede ser representativa de muchas situaciones que suceden dentro de las organizaciones. Y ya decíamos que esta información debe ser oportuna, debe ser relevante para que las decisiones se tomen basándose en información real. Obviamente lo va a sumar un inversionista, un administrador, va a sumar esta información cuantitativa, numérica, con otros elementos del entorno. Pero la información contable como tal tiene la importancia porque esa utilidad es necesaria para cualquier tipo de entidad. Vamos a mencionar que hay entidades con objetivo lucrativo, su intención es obtener ganancias, eso es legal, eso es válido, y la rentabilidad será uno de los objetivos de la información.
Mientras que en otro tipo de organizaciones no lucrativas, tal vez una institución gubernamental, una institución de asistencia privada, de alguna actividad religiosa tal vez, tengan interés también en saber cómo está invertido su dinero, en dónde están sus actividades y que los recursos con los que cuentan sean bien aprovechados. En todo tipo de organizaciones, entonces, será de utilidad esta información. Y en un medio para evaluar, para conocer esa rentabilidad, esa productividad, el crecimiento de las organizaciones, lo vamos a poder obtener a través de la contabilidad. Y vamos a poder evaluar si los objetivos que se trazaron estas organizaciones se alcanzan en la misma medida en que se habían planeado. De modo entonces que el mejor apoyo que tenemos para la toma de decisiones es esa información numérica que podemos encontrar en los estados financieros, que vienen a ser el instrumento principal de la contabilidad para emitir la información. Y vamos a ver que un administrador puede usar esta información para medir si las actividades estratégicas que establecieron se están alcanzando o no, para saber si los recursos que se han invertido están dando el rendimiento esperado. El contador, obviamente, al emitir la información, hace todo un análisis, una descripción lo más clara posible, cumpliendo normas, estándares, estructuras en la información, para que cualquier usuario lo pueda entender y comprender sin que tengamos que tener cerca quien elaboró la información como para explicar qué quiso decir. Y los abogados van a encontrar en la información financiera herramientas de prueba, que eso es fundamental. Es importantísimo para la abogacía. Los asuntos legales relacionados con el fisco se basan en información financiera para saber si un contribuyente está cumpliendo o no con sus obligaciones ante el SAT, ante la Secretaría de Hacienda, en el pago de sus contribuciones, tendrá como fundamento, como prueba en una revisión a la contabilidad. Si pensamos en asuntos laborales, y de igual manera, el trabajador puede ejercer su derecho y demandar a su patrón. El patrón tendrá la obligación de llevar las pruebas correspondientes para desvirtuar, en todo caso, lo que un trabajador afirma y demostrar que hemos cumplido con nuestra obligación patronal en el cumplimiento de prestaciones, en seguridad social, en el pago de sus salarios adecuadamente. La contabilidad vuelve a ser la prueba contundente de que el patrón ha cumplido en tiempo y forma y desvirtuar en un momento determinado lo que un trabajador pueda demandar. Si pensamos en asuntos mercantiles, pues el pensar desde la constitución de una sociedad mercantil, el capital que invierte, la responsabilidad que tienen sobre las obligaciones de ese tipo de sociedad estará fundamentado también en el registro contable de las aportaciones que hagan los socios. Si pensamos en títulos y operaciones de crédito, la entrega de un cheque, la firma de un pagaré, también tienen como soporte las transferencias de dinero a través de las cuentas bancarias y en un momento determinado los registros contables. Van a volver a ser un fundamento importante que un juez va a poder tomar como una prueba contundente para favorecer o no a una entidad que ha sido demandada o que quiere realizar el cobro de algún documento. Y pensar en asuntos hasta de carácter penal, cuando se ha mencionado, y eso ha sido muy publicitado en algunas ocasiones, no sé, que el SAT va detrás de un artista, detrás de un deportista, porque están en asuntos penales, se declaran inmersos en asuntos que tienen que ver con delincuencia organizada por las transacciones que pudieron haber hecho con alguna persona que no estaba dedicándose a cosas muy lícitas. Y otra vez, la contabilidad viene a ser la prueba de que mis actividades son legales y que si bien se hizo alguna transacción, alguna cuenta bancaria que está en asuntos de revisión penal, yo estoy limpio y puedo comprobar mediante mis registros que todo en mi entidad va en orden. En asuntos familiares,
puede llegar a ser también cuando, por ejemplo, en el caso de una separación, hay una empresa que es el sustento de la familia y pues para hacer la división de los bienes o para calcular la manutención de los menores que puedan en un momento dado ser beneficiarios de una pensión alimenticia, un juez va a tomar como base para determinar estos montos la contabilidad nuevamente. Si pensamos en asuntos de sucesión por un legado, una herencia, por el fallecimiento del propietario de una entidad, nuevamente el juez pedirá información financiera para poder hacer esas de asignación de los bienes en la sucesión. En fin, como ven, si alguien podría decir que la contaduría está totalmente desligada de los asuntos del derecho, la verdad es que no. Aún cuando pensamos en la carrera como profesión, como estudiantes de contaduría, hay muchas materias de derecho que están relacionadas precisamente porque tienen un vínculo muy, muy estrecho. Cuando pensamos en la información que se puede extraer de los resultados que aparecen en la información financiera, encontramos en este listado algunos asuntos que nos permite conocer la información financiera. Vamos a tener asuntos relacionados con la liquidez. Yo puedo extraer indicadores de un estado financiero que se relacionan con la capacidad que tienen las empresas de generar dinero en efectivo. No me sirve de mucho vender productos si todo es a crédito, si mis clientes no me están entregando en el mismo momento el equivalente en efectivo y que me permita pagar compromisos de mi empresa. Si pensamos en la rentabilidad, estamos pensando en las ganancias. Renta en materia económica es sinónimo de ganancias. Cuando un administrador tiene el encargo de llevar por buen término las actividades de una empresa, de obtener la mayor utilidad posible de un negocio, estamos hablando de rentabilidad. Entonces, estará monitoreando la información de la contabilidad relacionada con las ventas y con los costos y gastos que van a generar al final el resultado del ejercicio. Si vamos a tener ganancias o pérdidas y si esas ganancias, en caso de obtenerlas, cumplen con la expectativa de los inversionistas, si estamos cumpliendo con el valor del capital que tenemos invertido en un negocio. Obviamente, un inversionista va a comparar sus ganancias con lo que pudiera resultar si tuviera su dinero depositado en el banco en una cuenta de inversión, sin mucho riesgo, sin mucho trabajo y que le estuviera dando un rendimiento periódicamente. Si invierte su dinero en un negocio, en una empresa, tiene riesgos, tiene dolores de cabeza a veces y eso implica que pueda en un momento determinado esperar un rendimiento mayor. Si no le voy a ofrecer una ganancia mayor a la que le daba el banco, pues ni se va a tomar la molestia de retirar ese dinero del banco para depositarlo en la empresa. Ese es el trabajo del administrador, generar una rentabilidad suficiente para que mi empresa sea atractiva para el inversionista, para que deposite su confianza, sus recursos en una entidad que está generando ganancias a través de una actividad económica. Cuando hablamos del crecimiento en las entidades, estamos hablando de la capacidad que tiene de invertir las ganancias, de generar ingresos suficientes como para que se generen un incremento en las actividades, en las propiedades, en la expansión que podemos tener territorial y ese crecimiento obviamente augura más ganancias. Esa es la intencionalidad en una empresa lucrativa. Si pensamos en entidades no lucrativas, a lo mejor como el Teletón, cada año hace un evento y está generando ingresos a través de los donativos y lo que buscan es expandir sus actividades, tener más centros de atención y tener una expansión. En ese sentido, la medición que podemos hacer comparativa del estado financiero de un periodo con el estado financiero de otro periodo puede ser anual o con la periodicidad que querramos hacer el estudio. Podemos ver si ha aumentado o no ha aumentado la capacidad de la empresa para generar sus recursos, para generar ingresos y en el caso de una entidad no lucrativa, pues para atender a más beneficiarios cada vez. Cuando pensamos en el apalancamiento, que es otro de los elementos que nos permite conocer la información financiera, es esa capacidad que logran las entidades de trabajar con dinero ajeno, de hacer que un préstamo
me reditúe un rendimiento suficiente pues para reembolsar esa cantidad de dinero con un interés posteriormente. La ganancia que genere mi entidad debe ser mayor al interés que me cobra mi posible acreedor. Puede ser que me haga un convenio, una alianza con mi proveedor y yo convenga con él un crédito comercial, le llamamos, 1 mes, 3 meses tal vez máximo, para reembolsarle el dinero que equivale a la compra de mercancías. A mí me da tiempo para vender esas mercancías, para generar un ciclo comercial, recuperar el dinero y generar entonces una derrama de ganancias para mis inversionistas. Si esa ganancia de ese ciclo comercial me ajusta para pagar en tiempo, en ese mes o en esos 3 meses que mencionaba, reembolsar la cantidad de dinero para mi proveedor y además dejarme una derrama económica, una ganancia, estaremos cumpliendo con el apalancamiento. Estoy logrando crecer mi actividad usando la propiedad ajena. Si pensamos en un crédito bancario, a lo mejor tramito un crédito con el banco, eso me va a implicar que yo pague intereses. Otra vez hay instrumentos de análisis en la información financiera que me van a pedir medir si mi ganancia generada en ese ciclo comercial que yo generé con el dinero que me prestó el banco me da un porcentaje de utilidad mayor que el porcentaje de intereses que me cobró el banco por ese préstamo. Si yo no logro obtener una ganancia mayor que el interés que me cobran, no sería viable, no sería oportuno tener ese préstamo. Yo puedo anticiparme haciendo una predicción basándome en información financiera para saber si de verdad va a ser viable que yo reembolse en la cantidad del dinero prestado con sus intereses y que además de hacerlo a tiempo pueda generarle ganancias y rendimientos a mi empresa. Y entonces mi crecimiento sea más acelerado, que no dependa solo de los recursos generados por mi propia organización, sino que me apoye de recursos de mis posibles acreedores o proveedores. A eso se refiere el apalancamiento. Y el último punto que encontramos en esta lámina tiene que ver con la productividad. ¿Qué tan productivo es para la empresa adquirir bienes materiales? Si yo compro una camioneta de reparto, por ejemplo, esa camioneta de reparto debe de permitirme también expandir mis actividades, generar una actividad mayor, un servicio a mi cliente que me permita también generar mayores ingresos. Si yo compro bienes de larga duración, no sé, imagínense ustedes una oficina súper lujosa para mi gerente, compré mobiliario, equipo de cómputo, sí me da una imagen, sí me da una presencia, pero ese escritorio, esa computadora tal vez no están generando ingresos tan materialmente, tan visiblemente como la camioneta de reparto, que sí tiene que ver con mi actividad cotidiana. Ese análisis lo podemos hacer también basándonos en la información financiera. En qué momento es oportuno adquirir bienes que pudieran ser no tan productivos, no tan redituables como algunos otros. En ese sentido es el análisis de la productividad. Y me permito hacer la transcripción de la definición de la contabilidad. La contabilidad como materia, como técnica, está definida por las normas de información financiera como una técnica que nos permite el registro de las transacciones que afectan económicamente a una entidad y que va a emitir de manera sistemática y estructurada información financiera. Esa información financiera que emite la contabilidad está basada principalmente en estados financieros. Y la característica de estos estados financieros es que tiene ese carácter cuantitativo. Todo lo podemos convertir a números. Y en ese sentido tiene una capacidad descriptiva, una capacidad de representación. Si yo pongo un renglón que dice edificio 3 millones de pesos, en el solo renglón, con una sola cifra, estoy representando algo que en la realidad existe y que tiene características específicas. Lo puedo verificar, puedo evaluarlo y podré comprobar que efectivamente esa entidad, esa empresa es dueña de un edificio con ese valor económico.
Esa capacidad de síntesis que tiene la información financiera permite que cualquier usuario, sin tener una capacitación estricta en la contabilidad como materia, pueda leer e interpretar esas cifras y esos renglones tan representativos que son la contabilidad. Los estados financieros entonces son ese resumen, ese reporte, ese informe que se entrega periódicamente y que nos permite saber, como quien toma una foto, cómo está la empresa en una fecha específica o determinada. Y gracias a eso vamos a poder analizar el comportamiento económico y financiero de las entidades. Hablo del concepto de entidad y no solo de empresa, porque acuérdense, estamos hablando de un universo mayor a solo empresas lucrativas. Entiendo por entidad todo tipo de organización. Y en ese sentido voy a poder analizar esa capacidad que tienen estas entidades para mantener sus recursos, para seguir haciendo sus objetivos, cumplir con sus actividades y ver si en el tiempo es viable su permanencia, que no estén en riesgo de cerrar. Lamentablemente, esta pandemia, el COVID, nos ha hecho bajar la actividad económica en muchos giros, en muchos segmentos económicos y lamentablemente muchas empresas han tenido que cerrar. Cuando yo hago un análisis a tiempo de la situación económica de una entidad, yo puedo anticiparme a los hechos y tomar decisiones correctivas si fuera el caso de corregir errores o preventivas en caso de tal vez disminuir mi actividad, tal vez reducir mis costos, tal vez buscar el financiamiento adecuado antes de que las cosas sucedan. Eso también me lo permite hacer la contabilidad, esa información financiera emitida por la contabilidad. Esta lista de distintos usuarios de la información financiera incluyen las propias normas de información financiera. Es un listado de quiénes podrían estar interesados en los estados financieros, a quién le interesa la contabilidad de cualquier empresa. Y aquí podemos hablar, obviamente, de los propietarios, pensando en una persona física, el propietario único del negocio, o podríamos pensar en una sociedad mercantil. Sobre todo en una sociedad mercantil, cuando los socios, como en las empresas, las sociedades anónimas, el inversionista solo deja su inversión y se retira a otras actividades y regresa después de un año a recibir un informe. Ese informe le va a decir si obtuvimos ganancias o pérdidas y cuánto de esas ganancias se le pueden distribuir. Pero inversionista le deja el encargo a los administradores de cuidar sus recursos, de hacer acciones que lo encaminen a la obtención de utilidades, al cumplimiento del objetivo de la empresa. Y en ese sentido son los primeros interesados en saber qué se hizo con sus recursos y cómo han sido administrados. Un patrocinador se refiere a esas entidades no lucrativas, el que da el donativo, el contribuyente que aporta al gobierno y en algunos casos también le llamamos patrocinador a quien paga los honorarios de un profesionista, como quien paga el honorario de un abogado o de un contador. En el entendido de que nos interesa saber si, volviendo al ejemplo del Teletón, si los recursos de esos donativos han sido bien utilizados, que no haya un mal manejo de esos recursos. Pensar en órganos de supervisión y vigilancia como usuarios de la contabilidad es definitivo también. Los auditores, los contralores pueden ser contratados al interior de la empresa por los mismos propietarios de un negocio para verificar que todo se ha aprovechado y que no hay desvíos de recursos, o pueden ser órganos externos, como cuando el SAT viene y nos audita para saber si cumplimos o no con nuestras obligaciones fiscales. Obviamente, el estado financiero es el primer insumo de donde comienzan a hacer las revisiones estos organismos. Pensar en los administradores, ya lo mencioné, obvio que tienen un interés en el ir midiendo con indicadores claros el cumplimiento de su actividad, de su tarea, de sus objetivos. Los proveedores y acreedores en el sentido de que van a medir mi capacidad para reembolsar las cantidades de dinero que me presten o medir mi capacidad de sí generar un flujo de efectivo suficiente para devolver el dinero en el momento en que así lo haya pactado. Los empleados y prestadores de servicios en el sentido de que las entidades pueden
repartir o deben repartir por obligación una parte de sus utilidades y obvio que quieren saber cómo se obtuvieron esas utilidades y si es razonable o no el resultado que se está reportando. En el caso de otros organismos interesados también en la contabilidad, aquí puse algunas imágenes relacionadas con el SAT. La verdad es que mucha gente relaciona al contador público con el cumplimiento de obligaciones fiscales. Es muy importante, los abogados hacen también un vínculo muy cercano con los administradores, con los contadores, en toda esa relación jurídico-tributaria que le llamamos, esa relación de cualquier entidad que genera ingresos con el SAT, con ese organismo administrador de las contribuciones. Y pues obviamente que nos van a poder revisar en cualquier momento nuestra contabilidad. Hoy día con la implementación de la contabilidad electrónica, del sistema de cruce de información entre las declaraciones de impuestos, las cuentas bancarias y la facturación electrónica, el SAT tiene muchas herramientas para hacer revisiones a los distintos contribuyentes y puede verificar si estamos cumpliendo o no con nuestras obligaciones fiscales. En general, son la mayoría de los usuarios enlistados de una manera muy sintética, repito, por la misma norma de información financiera. Y para concluir, me permito entonces centrarme en estas tres profesiones que era el objetivo inicial. Para un contador público, la información es su tarea diaria, es estar emitiendo información, generando indicadores, haciendo análisis, tratando de anticiparse a situaciones que puedan ser una problemática para las organizaciones y emitiendo información para todos esos usuarios, para todos esos usos que estuvimos comentando de la información financiera. Un administrador estará siempre muy atento a esos informes financieros y lo va a estar haciendo de manera continua. Si un administrador se aleja de la revisión continua de los estados financieros, tal vez estará tomando medidas correctivas después de meses, cuando ya el problema se hizo mayor, cuando ya no hay manera de volver atrás y rectificar el camino. El abogado, repito, en el sentido de esa tarea interdisciplinar que continuamente tiene que estar apoyo con el contador, con el administrador, para que podamos dar las pruebas necesarias en cualquier tipo de juicio que mencionaba ya yo anteriormente. Aquí hago una invitación y la verdad es que el sistema ejecutivo en la Universidad Latina ha sido un semillero de varios profesionales que buscan su segunda licenciatura y eso ha enriquecido muchísimo la capacidad y el nivel de los grupos que estamos nosotros teniendo en nuestras clases. Un contador público que después estudia administración de empresas logra un perfil mucho más amplio. Un contador público que después estudia Derecho complementa muchísimo el trabajo interdisciplinario que hacen los despachos. Un abogado que también estudia Contaduría Pública va a entender de una manera mucho más amplia la gama del derecho tributario, todo lo relacionado con los impuestos, si ve como un área de oportunidad ejercer en ese campo. El notario público, en distintas áreas, el abogado laborista, cuando comprende esa otra parte de la contaduría, cuando la estudia como una segunda profesión, de verdad que logra un desempeño mucho mayor en su ejercicio profesional. Así que la invitación es a que se sumen a nuestro sistema ejecutivo y que vean en la información financiera una herramienta fundamental en cualquiera de estas tres áreas. Gracias por su atención. Hola, soy Belisa y actualmente estudio diseño de la comunicación gráfica en la Universidad Latina de América. Y yo soy Alejandro, un egresado de Ciencias de la Comunicación y ahora un orgulloso exUNLA. Estás a punto de tomar una de las decisiones más importantes de tu vida y queremos que conozcas la mejor opción. La Universidad Latina de América. Con 30 años de experiencia, la UNLA es una de las universidades con mayor prestigio en la región y un referente educativo en el estado. Y la mejor evidencia de esto son sus egresados.
La comunidad de Xunla está conformada por mujeres y hombres que están cambiando el mundo, desde sus propias empresas y liderando organizaciones gubernamentales y ONGs en México y en todo el mundo. Todos ellos forman parte de la red de profesionistas de la que formarás parte cuando egreses. Y son ellos quienes muy probablemente representarán tus primeras oportunidades de trabajo o negocio. Te preguntarás a qué se debe su gran éxito. Y sin duda es a la formación internacional, integral e interdisciplinaria con la que contamos. Internacional porque puedes estudiar en más de las 90 universidades en México y en el mundo con las cuales la UNLA tiene convenio. Además, la Universidad Latina de América te ofrece becas nacionales e internacionales para que lo logres, siendo esto una de las universidades que más apoyo brinda a sus estudiantes para que logren sus objetivos. Esto sin contar que puedes estudiar varios idiomas sin costo y presentar algunos exámenes internacionales de certificación que solo la UNLA te puede presentar. Integral, porque la cultura y el deporte son dos elementos esenciales de nuestra formación. Los Potros UNLA somos artistas y deportistas que dejamos todo en la cancha, la pista, la duela y en el escenario. Aunado a esto, el compromiso social es algo que llevamos en la sangre. Por eso transformamos nuestro entorno continuamente y contribuimos al bienestar de la sociedad mediante brigadas de participación social y medioambiental. Interdisciplinaria, porque existe una gran cantidad de materias, eventos y actividades que podrás compartir con otros estudiantes de otros programas académicos. Esto no solo enriquece tu visión sobre el mundo, sino que hace crecer tu círculo de amigos y tu network. Todo esto en uno de los campus más bonitos del país y el más grande de una institución privada en el estado. Así como el nuevo espacio UNLA, en donde además de jugar, relajarte, estudiar e interactuar con otras personas, puedes desarrollar tus proyectos y cumplir tus metas. Pero algo que difícilmente encontrarás en otro lugar es la libertad de crear tu propio presente y tu futuro. Y por otro lado, el respeto que se tiene hacia todas las formas de pensar, de expresión y todas las ideas de nuestra comunidad UNLA. En la UNLA tú puedes ser quien tú quieres ser y elegir en quién quieres convertirte. Todo esto hace que la UNLA sea inigualable. Así que no lo pienses más y atrévete a vivir la mejor experiencia universitaria en la Universidad Latina de América. Te esperamos.